Bienvenidos hoy martes 16 de octubre a Informa TV. Hoy veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le adelanto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realiza jornadas de trabajo en municipios con altos índices de marginación. En otra información veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México insta a las organizaciones no gubernamentales, a quienes dijo deben cumplir con su propósito de defender los derechos de la gente. En otra información veremos que inicia en nuestro país, México, la caravana de madres en búsqueda de sus hijos. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Agradezco que nos acompañe hoy martes 16 de octubre. Estamos por iniciar con nuestras noticias nacionales. Las condiciones de pobreza en el orden alimentario y la precariedad en los ingresos monetarios afectan el goce y el ejercicio de los derechos humanos de la mujer rural, sobre todo a la alimentación, a la tierra y a la vivienda digna. Así lo sostuvo Raúl Plasencia de Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo dijo ayer en el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, cuando resaltó su deber para llevar a cabo la observancia de las garantías fundamentales en general y de las mujeres en particular, específicamente quienes están relacionados con el acceso a los recursos agrícolas y al financiamiento que les permita desarrollar actividades productivas y obtener créditos en el campo como agricultoras. Además, lamentó el hecho de que aun cuando las mujeres rurales contribuyen en gran medida a la producción alimentaria nacional, existen limitaciones de tipo legal y de usos y costumbres que las han excluido para participar y tomar decisiones en torno al otorgamiento de recursos y financiamientos agrícolas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realizó una intensa jornada de actividades en dos de los municipios con mayor índice de marginación en la entidad, el Oxochitlán y Tlatoquepec de Porfirio Díaz. Hasta estos municipios llegó el personal de la Comisión Defensora de Derechos Humanos, encabezados por su titular, Adolfo López Vadillo, con el objetivo de brindar orientación respecto a la importancia de hacer valer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, adultos mayores, entre otros. Cabe señalar que entre las actividades realizadas destacaron las reuniones del presidente del organismo con las organizaciones de la sociedad civil, Enlace Comunitario y Alternativas del Pueblo, Asociación Civil, Yolo Masewali, Asociación Civil, docentes y autoridades de aquellos municipios. Además, este acercamiento tuvo el único propósito de planear actividades de difusión y capacitación en cuestiones de derechos humanos que sirvan como base para generar una cultura de respeto a la población, así como para detectar las necesidades y en función de ellas planear acciones que beneficien a estas comunidades. Para evitar ser víctima de algún abuso o irregularidad por parte de asociaciones que no cumplan con su misión de defender los derechos de las personas, es necesario que la ciudadanía se acerque solo a aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajen conforme a la ley y estén reconocidas por alguna institución como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Así lo dio a conocer Gerardo Cisneros Basurto, quien es subdirector de Enlace y Vinculación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien además aseguró que el derecho a la participación es un derecho humano establecido en la Constitución, por lo que indicó las llamadas organizaciones no gubernamentales son un excelente camino para que la ciudadanía se asocie y haga valer sus derechos. Por ello, afirmó, resulta indispensable confiar en las asociaciones que realmente lleven a cabo las funciones para las que fueron creadas y efectivamente ayuden a la gente. Además, agregó que la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado
no colabora con las asociaciones que han surgido de la sociedad civil que no se ajusten al marco normativo o bien, dijo, se les brinda la capacitación y la asesoría a fin de que puedan ellos mejorar su desempeño. Fue precisamente durante este fin de semana cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación al gobierno de Durango por la violación a las garantías de la población penitenciaria del Centro de Reinserción Social número 1 en la capital de aquella entidad, donde se cometieron omisiones de la autoridad en el manejo y control de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Cabe destacar que luego de investigar las constancias del expediente de queja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que en los hechos se vulneraron los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica, trato digno y a la reinserción social de los reos. Además, el resultado de estos diferentes eventos violentos ocurridos dentro del interior de este penal es de 10 internos fallecidos y 8 más que resultaron lesionados. Cabe destacar que entre los conflictos que se suscitaron en aquel penal fueron desde las riñas hasta las balaceras entre los grupos delictivos contrarios, protestas hacia las mujeres internas contra la autoridad por no proporcionar debidamente los alimentos. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, padres de familia, maestros y directivos de escuelas públicas y privadas han ocultado los casos de bullying por temor al desprestigio, lo cual ha coartado que existan estadísticas reales del problema en la entidad. Así lo reconoció ayer el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado, Antonio Bustos Rivera. Asimismo, él aseguró que las escuelas, por conservar su matrícula y prestigio, han ocultado el bullying para que no tengan una publicidad amarillista que inhiba al estándar educativo. Por ello, señaló que el organismo Derecho Humanista está difundiendo material del Programa Nacional para abatir y eliminar la violencia escolar ante esta resistencia de denuncia pública que existe hacia el bullying. Adjuntamente, señaló que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación libre de violencia es fundamental, por lo que dijo, este debe denunciarse. Habitantes indígenas Rarámuri y Odami de las comunidades de Choreachi, Mogatabo, Repechique, Huetzócachi, Bajajípare, Malanoche, Coloradas de la Virgen, Basiguare, Baqueachi, Guaguarechare y Río Verde de la Sierra Tarahumara concluyeron este fin de semana el tercer foro de pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en defensa de sus territorios. Este foro fue organizado durante el viernes y sábado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua capital. Este evento fue organizado por la Red de Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, que lo componen Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, Bogueraza, Asociación Civil, Consultoría Técnica Comunitaria, mejor conocida como CONTEC, y Tierra Nativa, Asociación Civil. Cabe destacar que durante estos 2 días, un centenar de habitantes de estas comunidades citadas se reunieron con el único objetivo de intercambiar las experiencias en torno a los problemas de despojos y otros que padecen en sus poblados. Madres de Guatemala, Honduras y Nicaragua iniciaron ayer en Guatemala una caravana en busca de sus hijos inmigrantes desaparecidos en México. Manifestación que las llevará a recorrer en 19 días 4.600 kilómetros en 14 estados de nuestro país. La caravana de madres centroamericanas estará integrada por al menos 28 hondureñas, 20 nicaragüenses y 7 guatemaltecas. Y su intención es buscar a sus hijos e hijas quienes han desaparecido mientras han intentado llegar a los Estados Unidos de Norteamérica para conseguir dinero y mejores condiciones de vida para sus familiares. Cabe destacar también que de acuerdo con la agenda de estas madres centroamericanas, la caravana recorrerá, entre otros estados, Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el gobierno del presidente saliente Felipe Calderón Hinojosa se registraron al menos 24,000 personas desaparecidas, al menos 60,000 asesinatos y están pendientes de identificar alrededor de 25,000 restos humanos. El Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas emitió recientemente 2 recomendaciones por casos de violaciones a las garantías individuales en las que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Así lo dio a conocer el presidente del organismo de derechos humanos, Florencio Madariaga Granados. Mediante un comunicado, el ombudsman explicó que la recomendación 007-2012-R, dirigida a la Procuraduría General de Justicia de aquel estado, es por las violaciones cometidas contra los derechos humanos de un hombre, una mujer y una niña, específicamente por parte de los agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Especializada por abuso de autoridad. Cabe señalar que entre las cosas que se les imputan a estas personas son la detención arbitraria, la denegación de la justicia y el uso ilegítimo de la fuerza y armas de fuego por parte de los elementos encargados de hacer cumplir la ley. Ante el Consejo de Asuntos Mundiales con sede en Seattle, Washington, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, señaló que los Estados Unidos de Norteamérica tienen estrechos vínculos con la violencia que se vive en México, producto del consumo de drogas, tráfico de armas y flujo migratorio. En la entrevista, el ombudsman precisó que hay 3 temas interrelacionados que son fundamentales para poder avanzar con los derechos humanos en nuestro país. Dijo, uno tiene que ver con el consumo de drogas en Estados Unidos, que no puede desvincularse del tema del tráfico. En segundo lugar, dijo, está el tema relacionado con el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que no puede tampoco desvincularse de la violencia que vivimos en México. Y en tercer lugar, dijo que está la política migratoria, que no puede desvincularse de la criminalidad organizada en nuestro país, debido esto al carácter de mano de obra prácticamente gratuita para los grupos delictivos organizados. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Ya estamos listos para presentarle lo que sucede a nivel internacional. Le comento que el reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 2015 podría lograrse si los países intensifican sus esfuerzos. Así lo afirmó este lunes el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO. Así lo indicó al intervenir en la sesión inaugural del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, José Graciano da Silva, quien señaló que se han hecho importantes avances al reducir en más de 130 millones el número de personas que sufren ese flagelo del año 1990 hasta la fecha. Sin embargo, admitió su preocupación porque dijo existen todavía alrededor de 870 millones de hambrientos en el mundo y el proceso de reducción del hambre se ha estancado desde el año 2007. Dijo que a medida que se ha renovado e incrementado el compromiso de poder alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio sobre la reducción del hambre, se ha visto más allá hacia su total erradicación, ya que dijo cuando se trata de hambre, la única cifra aceptable es 0. Así lo subrayó Graciano da Silva. Save the Children, con presencia en Oaxaca, México, realizará hoy martes el maratón mundial denominado Celebrando la Vida, iniciativa que es parte de la campaña global Everyone, la cual busca contribuir a erradicar la mortalidad infantil por causas prevenibles. Respecto a esta problemática, se estima que en el planeta cada año mueren
8.8 millones de niños y niñas, 2 millones durante su primer año de vida. Por su parte, Liliana Sánchez Martínez, coordinadora de Save the Children en Oaxaca, informó que con el maratón se busca el promover los derechos de las niñas y los niños, especialmente los que apoyan su desarrollo y supervivencia, al tiempo de ser un llamado también para las autoridades para que éstas fortalezcan el sistema de salud y garanticen el acceso a las vacunas, asegurando así un pleno desarrollo para la niñez en México. En Venezuela, luego de una campaña electoral de mucha intensidad, donde se habían agudizado los ataques a los medios de comunicación y a los periodistas, se efectuaron de forma cívica las elecciones presidenciales este pasado 7 de octubre, de tal forma que con una participación masiva del más del 80% del universo total de los electores, estos fueron los participantes. Esta información fue detallada en el reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa correspondiente a la 68 Asamblea General, especificando también que más de 15 millones de personas se expresaron y ejercieron su derecho constitucional, reeligiendo por 6 años más, con el 55% del total de los votos escrutados, a Hugo Chávez Frías como presidente para el periodo 2013-2019. En otra información, le comento que ayer el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a ofrecer a las mujeres rurales el apoyo que merecen, a escuchar sus voces e ideas y a implementar políticas que respondan a sus necesidades y demandas. En su mensaje para el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el secretario general Ban Ki-moon recordó que ellas producen gran parte de los alimentos del mundo. Asimismo, ellas protegen el medio ambiente y ayudan a reducir el riesgo de los desastres en sus comunidades. Sin embargo, dijo, siguen sufriendo desventajas y discriminación que les impiden desarrollar su potencial. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas subrayó que el empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y a la pobreza, y que al negarles los derechos y las oportunidades, dijo, se les está negando a sus hijos y a las sociedades un mejor futuro. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos, pidieron ayer lunes al ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, que cuando reciba hoy martes, a su homólogo uzbeco Abdulaziz Kamilov, le exija la liberación inmediata de los presos políticos de su país. Pese a las repetidas declaraciones del gobierno uzbeco, no se ha constatado ninguna mejora en materia de los derechos humanos en los últimos años. Así lo subrayaron en un comunicado conjunto la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Club des Cours Ardents, entre otros defensores de los derechos fundamentales, quienes además explicaron que la situación de los derechos fundamentales en aquel país es desastrosa. Dijeron, la tortura sigue siendo endémica y la libertad de expresión está severamente limitada en aquel país centroasiático, donde una quincena de periodistas, miembros de la oposición y religiosos defensores de los derechos humanos están debidamente detenidos. En otra información le comento que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, avanzó un poco más hacia la afirmación del aborto como derecho humano. Así lo señalaron la semana pasada, cuando aprobó una resolución que ratifica un polémico conjunto nuevo de pautas sobre la mortalidad materna. De tal forma que las directrices fueron hábilmente elaboradas a partir de información de los defensores del aborto y reflejan una visión que las naciones de la Asamblea General de la ONU han rechazado. Esta resolución, patrocinada por Nueva Zelanda, Burkina Faso y Colombia, avala una guía técnica de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que incluye el aborto dentro del término derecho a la salud sexual y reproductiva. Más de 20,000 niños, niñas y adolescentes de 42 países
participarán en la carrera por la sobrevivencia organizada por Save the Children con el objetivo de crear conciencia sobre la urgente necesidad de hacer frente a la desnutrición infantil, de tal forma que niños y niñas desde Perú hasta Indonesia, de Zambia a Afganistán, desde Australia hasta Brasil, correrán en la carrera por la sobrevivencia que se ejecutará el 16 y 17 de este mes, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, es decir, hoy martes 16 de octubre, con el único objetivo de llamar la atención sobre la desnutrición, causa subyacente de 1/3 de todas las muertes infantiles a nivel mundial, por la cual vale señalar que tan solo en el año 2011 murieron 2.3 millones de niños y niñas por esta causa. También cabe señalar que según la encuesta demográfica y salud de allá familiar ENDES 2011 en la región del Cusco del Perú, el 29.9% de niñas y niños padecen desnutrición crónica. Pasando a otra información, le comento que 8 soldados murieron este lunes en hechos violentos y combates a la entrada de Alepo al norte de Siria, y otra parte también 3 menores de edad murieron en los bombardeos en el este del país. Así lo informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Esta organización no gubernamental precisó que los militares murieron en enfrentamientos cerca de un retén militar a la entrada de Alepo, la gran ciudad del norte y escenario de una batalla crucial que ha perdurado desde hace ya más de 3 meses. Por otra parte, en Bucamal, al este de este país, 3 niños de 6, 7 y 12 años murieron en un bombardeo del ejército. Cabe destacar también que según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, durante este pasado domingo, la violencia provocó allá en Siria 150 muertos, en su mayoría personas civiles. La empresa Unilever Bolivia, con su producto Lifebuoy, y UNICEF firmaron un convenio de cooperación para concientizar a la población sobre la importancia del lavado de manos. Según los organizadores, se prevé la participación de los ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Salud, junto a otras instituciones educativas invitadas a este Festival del Día Mundial del Lavado de Manos, a desarrollarse mañana miércoles en la Plaza Bicentenario, allá en La Paz, capital boliviana. Por su parte, Mónica Corso, ejecutiva de Unilever, señaló que este convenio con UNICEF ayudará a concientizar a la población sobre la importancia del lavado de manos con agua y con jabón. Además, cabe señalar que un 46% de la niñez en Bolivia, quienes son menores de los 5 años, padecen enfermedades diarreicas causadas principalmente por la falta del acceso al agua segura y a la carencia de los hábitos de higiene saludables, como el simple hecho de poder lavarse las manos con jabón. Bien, esto es todo lo que sucede a nivel nacional e internacional. Yo soy Lea Montañez, le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con mucha más información. Que tenga usted un excelente día.